Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 1. El viejo molino se erguía como una reliquia olvidada a las afueras de nuestro pequeño pueblo. Sus tablas de madera desgastadas crujían con el viento que barría los campos cubiertos de maleza cuando éramos niños. Susurrábamos cuentos de su pasado embrujado, historias de apariciones fantasmales, susurros espeluznantes y ruidos extraños que resonaban en la noche. La mayoría de la gente del pueblo evitaba el molino, tachándolo de lugar de superstición y miedo. Pero a mí, la curiosidad me ganó a la precaución una fresca tarde de otoño, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y proyectó largas sombras sobre el paisaje. Me sentí atraída por el molino una vez más. El aire estaba impregnado del aroma de las hojas caídas y la tierra húmeda. El cielo resplandecía con tonos anaranjados y morados. Era una escena sacada directamente de una novela gótica, llena de misterio y expectación. Me acerqué al molino con cautela, mis pasos amortiguados por la espesa alfombra de hojas que cubría el suelo. El edificio se alzaba ante mí. Su silueta se recortaba contra la luz tenue. Las ventanas rotas y tapiadas me miraban fijamente como ojos huecos, vestigios de una época pasada en la que el molino estaba lleno del zumbido de la maquinaria y el bullicio de los trabajadores. Al acercarme a la entrada, un escalofrío me recorrió la espalda, tal vez una premonición de los secretos que yacían latentes. Dentro de la puerta había un tarro con bisagras oxidadas que protestaban con cada movimiento chirriante. Dudé con la mano a punto de empujarlo para abrirlo cuando, de repente, un destello de luz bailó desde la oscuridad del molino. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría estar dentro del molino? Había estado abandonado durante años, con sus paredes desmoronadas y su techo combado, testimonio de abandono y decadencia. Y sin embargo, allí estaba, un suave y cálido resplandor que llamaba como un faro en la oscuridad que se acercaba. En contra de mi mejor juicio, entré. El aire estaba cargado de polvo y el olor a moho de la madera vieja. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos del techo, proyectando patrones etéreos sobre las polvorientas tablas del suelo. Me moví con cautela, mis sentidos alerta a cada crujido y gemido de la estructura. La fuente de la luz me eludió al principio parpadeante y esquiva como un sauce el wisp, pero a medida que me aventuraba más profundamente en los laberínticos pasillos del molino, finalmente llegué a una pequeña cámara escondida en un rincón olvidado. Allí, bañada en el suave resplandor de una sola linterna, había una vista que me congeló en mis pasos, una figura encorvada sobre un antiguo banco de trabajo con herramientas y trozos de cuero. Me dio la espalda. Sus movimientos eran precisos y deliberados, mientras trabajaba a la luz parpadeante. «Hola», llamé tentativamente. Mi voz resonaba en la quietud del molino. La figura se puso rígida y luego se volvió lentamente hacia mí. Jadeé. Una mujer. Sus rasgos desgastados por el tiempo y las dificultades, pero iluminados por una calidez que contrastaba con su entorno fantasmal. Sus ojos profundos y conmovedora se encontraron con los míos con una mezcla de sorpresa y resignación. «No deberías estar aquí», dijo suavemente, su voz un susurro llevado por la brisa. «Lo siento», tartamudeé, sorprendido por su inesperada presencia. Vi la luz. Pensé que me miraba con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Ya nadie viene aquí», murmuró más para sí misma que para mí. «Todos han olvidado lo que me aventuré». Mi curiosidad superó mi aprensión inicial, vaciló como si sopesara la conveniencia de compartir su historia, y luego, con un suspiro, me invitó a sentarme a su lado en un taburete desgastado. Obedecí, atraído por la necesidad de desentrañar el misterio que rodeaba a este molino abandonado y a la enigmática mujer que habitaba entre sus muros. «Me llamo Elisa», comenzó con voz suave pero teñida de un toque de tristeza. «Nací en esta ciudad, al igual que mi madre y su madre antes que ella. El molino siempre ha sido parte del legado de nuestra familia.
un lugar donde los sueños se tejían en tela y, como la vida, se desarrollaban en el traqueteo rítmico de los telares. Escuché cautivada por su relato. Elisa habló de una época en la que el molino prosperaba. Sus salas rebosaban de risas de niños y camaradería de trabajadores, pero, a medida que pasaban los años y el progreso avanzaba inexorablemente, la demanda de textiles hechos a mano disminuyó y la fábrica cayó en mal estado. Cuando mi padre falleció, heredé la fábrica. Elisa continuó con la mirada perdida mientras contemplaba la luz parpadeante. No podía soportar verla desmoronarse en polvo, así que me quedé. Reparé lo que pude. Rescaté lo que quedaba del legado de nuestra familia mientras hablaba. Atisbé el orgullo y determinación que la habían sostenido durante años de soledad y dificultades. El molino se había convertido en su santuario, un refugio de un mundo que había seguido adelante sin ella. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?, pregunté suavemente. Mi corazón se dirigía a la mujer que había dedicado su vida a preservar un pedazo de historia que había sido casi olvidado. Elisa sonrió con tristeza. Algunos recuerdos son demasiado dolorosos para compartirlos, admitió, y algunas verdades es mejor dejarlas intactas. Asentí con la cabeza, comprendiendo que, para mí, el molino era algo más que un edificio. Era un depósito de recuerdos y emociones, un testimonio de la resistencia y la perseverancia frente a la adversidad. A medida que avanzaba la noche, Elisa me enseñó el molino, compartiendo anécdotas e historias que daban vida a sus polvorientos pasillos y silenciosa maquinaria. Juntos exploramos habitaciones olvidadas y alojos ocultos, cada uno lleno de restos de una época pasada, y cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas rotas del molino, me di cuenta de que me había topado con algo más que una reliquia olvidada del pasado. Había encontrado un alma gemela en Elisa, una mujer cuya fuerza tranquila y devoción inquebrantable había mantenido vivo el legado del molino. Contra todo pronóstico, esa mañana salí del molino con un sentimiento de asombro y gratitud, sabiendo que había sido testigo de algo sagrado y profundo. El viejo molino continuó resonando con los susurros de su historia pasada, pero ahora sus paredes albergaban una nueva historia, una historia de resiliencia de la herencia y del poder perdurable del espíritu humano para insuflar vida a los ecos de la Historia 2. Era una fresca tarde de otoño cuando Jake Davis se encontró recorriendo Carretera 22, una carretera sinuosa flanqueada por densos bosques a ambos lados. El sol se había sumergido bajo el horizonte, dejando a su paso rayas de color naranja y púrpura ardiente. Jake, un hombre práctico con una predisposición al escepticismo, nunca había creído mucho en las historias de fantasmas o en las leyendas urbanas. Sin embargo, lo que sucedió esa noche desafiaría sus creencias de una manera que nunca hubiera imaginado. Jake acababa de terminar un largo día en la obra en la que trabajaba, con la mente cansada por el trabajo físico y las interminables tareas que exigían su atención, mientras conducía su camioneta por el tramo familiar de la carretera. Pensamientos en el fin de semana que tenía por delante y un merecido descanso ocupaban su mente. Poco sabía él que el destino le tenía otros planes guardados. Cuando dobló una curva, los faros atravesaron la oscuridad. Jake vio una figura de pie junto a la carretera, una joven con el pelo largo y oscuro, y un vestido azul pálido que ondulaba con la brisa de la tarde. Extendió el pulgar en el gesto universal de un autoestopista que busca un aventón. Instintivamente, Jake redujo la velocidad de su camioneta hasta detenerse junto a ella. Bajó la ventanilla para ofrecer ayuda. «Necesito que me lleven», gritó su voz, que se oía por encima del zumbido del motor y el susurro de las hojas. La mujer se volvió hacia él, con el rostro iluminado por el resplandor de los faros del camión. Parecía cansada, pero había un destello de gratitud en sus ojos mientras asentía en silencio y se subía al asiento del pasajero. «Gracias», murmuró suavemente, su voz teñida de un toque de melancolía. «No hay problema», respondió Jake. Su naturaleza práctica se puso en marcha mientras evaluaba la situación. Parecía joven,
quizá veinteañera con un aire de vulnerabilidad que le remordía la conciencia. ¿A dónde va?, respondió ella a pocos kilómetros de distancia por la carretera, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. El viaje continuó en silencio, salpicado solo por el intercambio ocasional de direcciones y el zumbido rítmico de los neumáticos sobre el asfalto. Jake echaba miradas furtivas a su pasajera de vez en cuando, observando su comportamiento apagado y la expresión pensativa que nublaba sus rasgos a medida que se acercaban al punto de entrega designado. Jake se detuvo a un lado de la carretera y se volvió para dirigirse a la mujer. «Aquí estamos», dijo, señalando el tramo oscuro de la autopista que tenía delante, pero cuando se volvió completamente para mirarla, un escalofrío lo recorrió, una inexplicable sensación que le erizó los pelos de la nuca. El asiento del copiloto estaba vacío. La confusión nubló la mente de Jake, mientras escudriñaba el interior de su camioneta en busca de cualquier rastro de la joven mujer que había estado sentada a su lado. Hacía unos momentos no había nada. Ningún rastro persistente de perfume, ninguna hendidura en el asiento donde había estado sentada, solo el tenue eco de su voz, persistiendo en el aire. ¿A dónde había ido?, murmuró Jake para sí mismo, con el corazón acelerado por una mezcla de incredulidad y malestar. Salió de la camioneta y echó una mirada cautelosa a su alrededor. Por la carretera desierta, el bosque se alzaba oscuro, y para navegar sus secretos ocultos en las sombras que se extendían por el paisaje no había rastro de la autoestopista, ni rastro de que ella hubiera estado allí en absoluto. Sacudiendo la cabeza con desconcierto, Jake volvió a subir al asiento del conductor y continuó su viaje a casa. El encuentro lo atormentaba, repitiéndose en su mente como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Cuestionó su propia percepción, lidiando con la naturaleza inexplicable de lo que había presenciado esa noche. Jake daba vueltas en la cama. El sueño se le escapaba mientras luchaba con preguntas sin respuesta. ¿Quién era la joven? ¿Dónde había desaparecido tan repentinamente? Y lo más desconcertante de todo, ¿se había imaginado todo el encuentro al día siguiente? Jake no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se había apoderado de él. Como un sudario buscó consuelo en la familiaridad de su rutina, pero los pensamientos sobre la misteriosa autoestopista atormentaban su mente, decidido a encontrar respuestas. Se lo confió a un amigo íntimo, Mike, mientras tomaban un par de cervezas en su bar local. «Has recogido un fantasma», le dijo Mike en tono de broma, aunque su tono denotaba cierta curiosidad. «No sé qué he captado». Jake admitió que se pasó la mano por el pelo con frustración, pero ella estuvo allí un momento, y luego ya no. No tiene ningún sentido. Mike escuchó atentamente. Su expresión era seria mientras Jake relataba los detalles del encuentro. «No eres la primera persona que tiene una experiencia como esta», Mike comentó con voz baja. «Hay historias, leyendas urbanas, que dicen de los autoestopistas que desaparecen en el aire una vez que llegan a su destino». Jake se burló de la idea. Su escepticismo se enfrentó a la inquietante realidad de su propia experiencia. «Fantasmas, leyendas urbanas. Ya no estoy seguro de qué creer», murmuró dando un largo sorbo a su cerveza. Los días se convirtieron en semanas, y la vida volvió a su ritmo habitual para Jake. Pero el recuerdo del autoestopista que desapareció permanecía en el fondo de su mente, un rompecabezas sin solución clara. Un misterio que desafiaba la explicación racional. Una noche, mientras Jake regresaba a casa del trabajo por la Ruta 22, vio un monumento conmemorativo al borde de la carretera, una simple cruz adornada con flores y desgastada por el tiempo. La curiosidad le pudo, se detuvo y se acercó al homenaje improvisado, leyendo la inscripción grabada en la placa de madera en memoria de Emily Jacobs, hija y hermana querida, desaparecida pero nunca olvidada. El nombre le provocó un escalofrío a Jake, un nombre que resonaba débilmente en los recovecos de su memoria, un nombre que guardaba un extraño parecido con la joven que había conocido aquella fatídica noche. ¿Sería posible? Jake se preguntó con la mente acelerada por una nueva sensación de comprensión. ¿Habría llevado sin saberlo al espíritu de Emily Jacobs?
un alma perdida que buscaba consuelo en el efímero calor de la compañía humana. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su sitio con una claridad sorprendente. Emily Jacobs, un nombre ahora grabado para siempre en la memoria de Jake, había desaparecido de su camioneta, no porque ella nunca hubiera estado allí, sino porque había encontrado paz al fin, un fugaz momento de conexión que trascendió los límites de la vida y la muerte, con una sensación de cierre que aliviaba el peso de la incertidumbre de sus hombros. Jake continuó su viaje a casa. Sus pensamientos persistían en el enigmático encuentro que había alterado para siempre su percepción del mundo que le rodeaba. Mientras conducía por la ruta 22, la carretera se extendía ante él como una interminable cinta de asfalto que se entretejía en el tapiz de sus pensamientos y recuerdos. Y, aunque el misterio del autoestopista que desapareció seguiría siendo una historia susurrada en voz baja entre amigos y escépticos por igual, para Jake Davis fue un recordatorio de que a veces las verdades más profundas se esconden en los espacios entre la incredulidad y la maravilla. Historia 3. El bosque susurrante se encontraba detrás de la antigua iglesia, en el corazón de la pequeña y apartada ciudad de Oct. Según el folclore y las supersticiones del pueblo, el bosque era un lugar que había que evitar, un reino donde los límites entre los vivos y los invisibles se desdibujaban. Las historias susurraban sobre encuentros inquietantes, sobre voces que llamaban desde las sombras, atrayendo a los incautos a lo más profundo del laberinto de árboles. Entre los habitantes de Oak estaba Sara, una joven con un agudo sentido de la curiosidad que a menudo la metía en problemas. Había crecido escuchando los cuentos del bosque susurrante, cómo parecían cobrar vida al anochecer, murmurando secretos que solo los valientes o los insensatos se atrevían a descubrir. Sara, sin embargo, albergaba una profunda fascinación por lo desconocido, un deseo de desentrañar los misterios que envolvían el bosque en un aura de temor. Una fría tarde de otoño, Sara se encontró de pie en el borde de los bosques susurrantes. El sol proyectaba largas sombras sobre el suelo del bosque, salpicando el suelo con manchas de luz dorada. Una suave brisa agitaba las hojas por encima de su cabeza, llevando consigo un susurro de voces, un suave murmullo ininteligible que parecía hacerse eco en la quietud a pesar de las advertencias que resonaban en su mente. Sara se sintió atraída por los bosques. Había oído cuentos de tesoros perdidos escondidos entre los árboles, de artefactos antiguos que guardaban los secretos de generaciones pasadas. Con una mezcla de inquietud y emoción, dio sus primeros pasos cautelosos en el reino sombrío. El aire se volvió más fresco a medida que Sara se adentraba en el bosque. La copa de los árboles formaba una bóveda natural que filtraba la luz del sol en suaves tonos de verde en oro. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, creando una melodía inquietante que acompañó su solitario viaje mientras caminaba. Los sentidos de Sara se agudizaron. Escuchó atentamente, esforzándose por captar cualquier indicio de los susurros que la habían atraído hasta allí. El bosque parecía latir con una energía silenciosa, lleno de presencias invisibles que observaban su progreso con una curiosidad cautelosa. Las horas pasaron en una neblina de exploración. Sara deambulaba sin rumbo entre los robles centenarios y los imponentes pinos. Su mente se aceleraba con pensamientos sobre los secretos que el bosque susurrante podría esconder. Se encontró con un pequeño claro bañado por una luz etérea, donde las flores silvestres florecían en un derroche de colores. Los susurros se hicieron más fuertes aquí. Un coro de voces que parecían bailar en el límite de la comprensión. En el corazón del claro había un viejo pozo de piedra, su superficie erosionada, adornada con musgo y hiedra. Sara se acercó con cautela. Su pulso se aceleraba con expectación. Las leyendas hablaban de un pozo de los deseos escondido en el bosque de los susurros, un lugar donde los sueños tomaban forma y los deseos se susurraban para que existieran con dedos temblorosos. Sara sacó una pequeña moneda de su bolsillo, una muestra de su intención, un símbolo de su esperanza. Esperanzas y temores cerró los ojos, susurrando una oración silenciosa, mientras arrojaba la moneda a las profundidades del pozo. La moneda cayó al agua con un eco débil que envió ondas a través de la superficie como susurros,
Llevados por el viento por un momento, no pasó nada. Sara contuvo la respiración esperando una señal, una respuesta de las fuerzas místicas que gobernaban el pozo entonces. Como en respuesta a su imploración tácita, un suave resplandor emanó del agua, una luz brillante que bailaba sobre la superficie, reflejando su propia imagen vacilante de vuelta a ella. Su corazón latiendo con una mezcla de asombro e incredulidad, Sara metió la mano en el pozo y recuperó la moneda que brillaba en su palma imbuida de una calidez que parecía desafiar toda explicación. La guardó a buen recaudo, un recuerdo de su encuentro con lo desconocido, un recordatorio de los misterios que yacían ocultos en los bosques. Mientras el atardecer descendía sobre el bosque, Sara se preparó a regañadientes para irse. Los susurros a su alrededor se hicieron más débiles. Sus voces se desvanecieron en la oscuridad creciente. Ella desanduvo sus pasos a través de los sinuosos senderos. Su mente zumbaba con los secretos que había desenterrado y las preguntas sin respuesta que persistían en el aire justo cuando se acercaba al borde del bosque. Un repentino escalofrío recorrió el aire, una presencia fría e inquietante que le puso los pelos de punta. Sara se quedó paralizada, sintiendo ojos sobre ella invisibles pero palpables en su intensidad que se atreven a perturbar nuestro santuario. Una voz resonó entre los árboles, su tono antiguo y lleno de autoridad. Sara se dio la vuelta buscando el origen de la voz. Sombras se movían entre los árboles, formas parpadeantes en el borde de su visión. Sintió una oleada de miedo junto con una extraña fascinación, un reconocimiento de que había traspasado un reino, más allá del entendimiento mortal. Y no pretendía hacer daño. Sara logró tartamudear, su voz temblando en la quietud. Solo buscaba descubrir la verdad para entender la voz. La interrumpió su presencia acercándose. La curiosidad es un camino peligroso. Joven buscado en el bosque. Los bosques encierran secretos que no están destinados a los ojos mortales. Vete ahora antes de que sea demasiado tarde. Con un escalofrío, Sara asintió con la cabeza, su determinación vacilante ante lo desconocido. Ella retrocedió lentamente, manteniendo la mirada fija en las sombras cambiantes que la rodeaban. Los susurros se hicieron más fuertes, una cacofonía de voces que parecían hacer eco de su retirada al salir del bosque susurrante. Sara miró hacia atrás por última vez. El bosque permanecía en silencio y quieto, sus secretos velados. Una vez más, en la oscuridad, sabía que se había topado con algo mucho más grande que ella. Un reino donde moraban poderes antiguos, donde los misterios yacían ocultos bajo la tierra, y dentro de los corazones de aquellos que se atrevían a buscarlos desde ese día en adelante. Sara llevó con ella el recuerdo de los bosques susurrantes, un lugar de encantamiento y peligro, donde los susurros llamaban y los secretos susurraban. Ella respetaba las advertencias de la gente del pueblo, sabiendo que era mejor no desvelar algunos misterios, sus verdades preservadas en el silencio de los antiguos árboles. Historia 4. El barrio de Willow Grove siempre había exudado un aire de tranquilidad con sus calles bordeadas de árboles y céspedes, pero al final de Briarwood Lane se encontraba una casa que desafiaba la serenidad que la rodeaba. Una mansión victoriana en ruinas con ventanas tapiadas y hiedra que trepaba por su fachada desgastada. Los lugareños susurraban sobre su oscura historia de tragedias que habían sus ocupantes hace décadas, dejando la que una vez fue una gran finca para que se derrumbe en mal estado. Me había mudado a Willow Grove en busca de un nuevo comienzo, atraída por la promesa de una vida tranquila en los suburbios. Mi nueva vecina, la señora Thompson, me recibió calurosamente cuando llegué por primera vez, deseosa de compartir chismes del vecindario e historias de tiempos pasados, pero su alegre comportamiento flaqueaba cada vez que el tema giraba en torno a la mansión abandonada al final de la calle. Ha estado vacía desde que tengo memoria, me confió en voz baja mientras tomábamos el té en su acogedora cocina. Pero hay algo que no está bien en ese lugar. Recuerda mis palabras. Han sucedido cosas extrañas allí. Intrigado a pesar de, o tal vez debido a, su ominosa advertencia,
Me sorprendí a mí mismo echando miradas furtivas a la mansión cada vez que pasaba por delante. Su imponente silueta parecía cernerse sobre Briarwood Lane como un espectro del pasado. Sus ventanas miraban fijamente a la calle como si ocultaran secretos dentro de sus pasillos en sombras. Una fría tarde de otoño, cuando el atardecer pintaba el cielo en tonos violeta y dorado, la señora Thompson apareció en mi puerta con una expresión de grave preocupación grabada en su arrugada cara. «No vas a creer lo que pasó», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Mi sobrina Sara afirma que vio a alguien en la ventana de esa vieja casa, una figura que la miraba desde el dormitorio de arriba». Escuché atentamente mientras la señora Thompson relataba la historia de Sara, una historia que me puso los pelos de punta. Según Sara, estaba paseando a su perro por delante de la mansión cuando un movimiento atrajo su atención. Al levantar la vista, vio el contorno difuso de una persona de pie e inmóvil detrás el vidrio empolvado de una ventana del piso de arriba. Juró que la mirada de la figura había atravesado la oscuridad con una intensidad que la heló hasta los huesos. Naturalmente, el avistamiento de Sara provocó una oleada de especulaciones entre los vecinos. Algunos lo descartaron como un truco de la luz tenue o producto de una imaginación hiperactiva. Otros, como la señora Thompson, albergaban preocupaciones más profundas al recordar las leyendas susurradas de espíritus inquietos y guardianes espectrales que se decía que rondaban las mansiones y los pasillos descuidados. A pesar de mi escepticismo inicial, me vi atraída por el misterio de la casa abandonada. Los días siguientes estuvieron llenos de miradas furtivas hacia su imponente estructura, como si esperara vislumbrar al escurridizo vigilante en la ventana. Sin embargo, la mansión permaneció ominosamente en silencio, sus secretos encerrados tras ventanas tapiadas y jardines cubiertos de maleza. Pero la curiosidad, como dicen, es un perseguidor implacable una noche de luna llena. Cuando el velo entre la realidad y la imaginación parecía más delgado, me encontré de pie junto a la verja de hierro que marcaba el umbral de los terrenos cubiertos de maleza de la mansión. El aire estaba cargado del aroma de tierra húmeda y hojas caídas, y el zumbido lejano de los grillos prestó una banda sonora inquietante a mi misión clandestina. Con el corazón latiendo con fuerza, me escabullí por la puerta y me aventuré hacia la mansión con pasos cautelosos. La grava crujía bajo mis pies, resonando en la quietud de la noche como la llamada de un intruso. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas enmarañadas, proyectando sombras alargadas que bailaban sobre las paredes de la mansión, golpeadas por el clima. Me acerqué a la puerta principal, que una vez fue una gran fachada, ahora estropeada por la pintura descascarada y la madera agrietada. Con los dedos temblorosos, probé la manija, medio esperando que estuviera cerrada con llave contra los intrusos. Para mi sorpresa, o tal vez mi aprensión, se dio con un leve crujido, abriéndose sobre bisagras oxidadas para revelar una oscuridad abismal. En el interior de la mansión había un laberinto de habitaciones abandonadas y corredores resonantes. Cada paso agitaba el polvo que se había asentado imperturbable durante años. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos y las ventanas tapiadas, proyectando fantasmagóricos dibujos sobre el empapelado descolorido y las alfombras deshilachadas. El aire estaba cargado del olor a descomposición y abandono, testimonio del lento descenso de la mansión a la ruina. Navegué por el laberinto como interior, mis sentidos en alerta máxima ante cualquier signo de movimiento o sonido. Los susurros de mis propias pisadas resonaban ominosamente, mezclándose con el ocasional susurro de roedores que corrían por rincones olvidados. La mansión parecía respirar con vida propia. Una presencia espectral de piedra observaba y esperaba en las sombras mientras subía una gran escalera. Su barandilla, antaño elegante, ahora estaba cubierta de polvo y telarañas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si unos ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos, guiándome hacia un destino incierto. Mi pulso se aceleró, con una mezcla de miedo y euforia, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad que yacía oculta dentro de estas paredes encantadas.
al final de un largo pasillo iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana agrietada. Encontré la habitación que Sara había descrito, el dormitorio de arriba, con la ominosa ventana. La puerta estaba entreabierta. Un frasco me invitaba a entrar y enfrentarme al misterio que había cautivado mis pensamientos durante días. Con una respiración profunda, empujé la puerta y entré en la habitación. Las tablas del suelo crujían bajo mi peso protestando por la intrusión en su solemne vigilia. El aire era más frío aquí y transmitía una sensación de solemnidad que rayaba en referencia, y allí, bañada en el resplandor plateado de la luz de la luna, se encontraba la ventana, la misma ventana desde la que Sara afirmaba haber visto la figura que la miraba fijamente. Mis ojos recorrieron la habitación en busca de cualquier rastro del vigilante que había perseguido sus sueños y alimentado los temores del vecindario, pero la habitación estaba vacía. No había ninguna figura acechando detrás del cristal, ninguna presencia sombría permanecía en las esquinas, solo la quietud de la noche y el débil susurro del viento a través de las grietas me saludaron con confusión, mezclada con alivio, al darme cuenta de que la mansión no tenía un guardián espectral, ni un espíritu malévolo protegiendo sus salas abandonadas. El vigilante en la ventana parecía existir solo en el reino de los rumores, y la imaginación, una colección de miedos e incertidumbres que habían echado raíces en el suelo fértil del chisme y la leyenda que descendía la escalera con una nueva determinación. Salí de las profundidades de la mansión hacia el fresco abrazo de la noche. La puerta se cerró con un chirrido tras de mí, sellando la mansión una vez más dentro de su solitaria enclave de jardines descuidados y recuerdos olvidados mientras regresaba por Briarwood Lane. El peso de la revelación de la noche se posó sobre mis hombros. El misterio de la mansión abandonada seguía sin resolverse, sus secretos conservados en el silencio de muros derruidos y ventanas tapiadas. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que el verdadero vigilante de la ventana no era otro que la imaginación colectiva de una comunidad perseguida por el espectro de sus propios miedos. Historia 5. La antigua biblioteca se erguía como una majestuosa reliquia de una época pasada. Su imponente fachada de piedra de arquitectura gótica proyectaba sombras solemnes sobre las bulliciosas calles de la ciudad. Durante décadas, había servido como santuario del conocimiento. Sus estanterías estaban llenas de tomos polvorientos y secretos susurrados del pasado. Sin embargo, bajo su majestuoso exterior se escondía un misterio que pocos se atrevían a explorar: los rumoreados túneles que se remontaban a los días de la ley seca, una red laberíntica de pasadizos que susurraban actividades ilícitas y verdades ocultas. Como entusiasta de la historia y explorador urbano aficionado, el encanto de estos túneles subterráneos siempre me había fascinado. Las historias de contrabandistas, de lenguaje secreto y de atrevidas escapadas alimentaron mi imaginación, despertando el deseo de descubrir las historias olvidadas que yacían enterradas bajo los cimientos de la biblioteca. Una fresca tarde de otoño, armado con una linterna y el corazón lleno de curiosidad, me paré ante los desgastados escalones que conducían al sótano de la biblioteca. El aire era fresco y teñido con el olor a humedad de los libros viejos, el sol poniéndose en un resplandor carmesí y dorado, más allá del horizonte de la ciudad. Con una respiración profunda descendí a las profundidades de la historia. El sótano estaba tenuemente iluminado. El zumbido de las luces fluorescentes proyectaba largas sombras a través de las paredes de piedra. El polvo bailaba en el haz de mi linterna mientras navegaba a través de filas de cajas de archivo y artefactos olvidados. Mi pulso se aceleró con anticipación al acercarme a la esquina más alejada del sótano, la entrada rumoreada a los túneles perdidos. Una pesada puerta de metal oxidada por el tiempo, y el abandono se erguía centinela ante mí. Sus bisagras rechinaban en protesta cuando la abrí empujándola, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire se volvió más frío. A medida que me adentraba más en el subsuelo, los ecos de mis pasos reverberaban en las paredes de piedra.
Los túneles se extendían ante mí como un laberinto. Con sus paredes revestidas de ladrillos desmoronados y parches de musgo húmedo, el aire estaba cargado del aroma de la tierra y la descomposición, un marcado contraste con la fresca brisa otoñal que aún persistía sobre el suelo. Mi linterna atravesaba la oscuridad, iluminando los restos olvidados de un pasado clandestino. Caminaba con cautela, mis sentidos en alerta máxima, atento a cualquier signo de movimiento o vida dentro de los antiguos túneles. Las historias de aquellos que se habían aventurado aquí antes que yo resonaban en mi mente, susurros de figuras sombrías, pasos inquietantes y escalofríos inexplicables que habían hecho temblar sus espinas. De repente, un leve sonido resonó a través del túnel, un suave golpeteo rítmico que parecía emanar de algún lugar profundo dentro de la tierra. Mi corazón dio un salto cuando me quedé paralizado, esforzándome por discernir su origen. ¿Era simplemente el viento jugando una mala pasada? ¿O algo más siniestro? Con manos temblorosas, presioné con determinación para descubrir la verdad que se escondía en los pasadizos laberínticos. Los túneles se ramificaban en diferentes direcciones, sus caminos serpenteando y girando como los zarcillos de un recuerdo olvidado. Elegí un camino al azar, guiado por la intuición y un sentido de la aventura que rayaba en el abandono temerario mientras caminaba. El golpeteo se hizo más fuerte, resonando en las paredes con una insistencia inquietante. Parecía seguirme acercándose con cada paso que daba. Aceleré el paso, el pulso acelerado mientras la adrenalina recorría mis venas. El túnel parecía estrecharse a mi alrededor. Sus paredes se cerraban como las fauces de una bestia hambrienta. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el golpeteo cesó. El silencio envolvió el túnel como una manta sofocante, roto solo por el sonido de mis respiraciones entrecortadas y el débil goteo de agua que resonaba en la distancia. Detuve mi espalda presionada contra la fría pared de piedra mientras luchaba por recuperar el aliento. Algo no estaba bien. Había una presencia en el túnel. Una sensación de ser observado por ojos invisibles. El miedo se me erizó en la nuca, que me instaba a dar la vuelta y refugiarme en la seguridad de la luz del día. Pero la curiosidad, ese insaciable apetito de conocimiento y aventura, me empujaba hacia adelante. No podía deshacerme de la sensación de que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, algo que se había perdido en el tiempo y enterrado bajo capas de secretismo. Al doblar una esquina, el haz de mi linterna iluminó una cámara diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. Las paredes estaban adornadas con murales descoloridos que representaban escenas de riesgo y desafío, restos de una época olvidada, cuando los túneles habían servido de refugio para aquellos que buscaban refugio de las miradas indiscretas de la autoridad, y allí, en el centro de la cámara, se encontraba una figura, un espectro vestido con los harapos de la vestimenta de la época de la prohibición. Su rostro estaba oculto por las sombras. Su presencia era etérea e inquietante. Me quedé sin aliento, con la respiración entrecortada, mientras miraba fijamente a la aparición. Ante mí estaba el espíritu de un contrabandista muerto hacía mucho tiempo, condenado a vagar por los túneles en busca de la absolución. ¿O era solo un truco de la luz, una manifestación de mi propia imaginación? La figura parecía brillar. Su forma oscilaba como un reflejo en un charco de agua, y luego, con una inquietante gracia, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, dejando solo una persistente sensación de inquietud y asombro, mientras yo me quedaba clavado en el sitio lidiando con la realidad de lo que había presenciado. Los Lost Tumble habían revelado sus secretos, un atisbo de un mundo de reuniones clandestinas, escondites y el espíritu de desafío que había definido una época. Al volver a la superficie, llevaba conmigo un nuevo respeto por el poder de la historia para dar forma a nuestra comprensión del presente. La antigua biblioteca y sus túneles se habían convertido en algo más que meros artefactos. Eran un testimonio de la resiliencia, el coraje y la búsqueda permanente de la verdad que nos une a todos, y, cuando salía la luz del día que se desvanecía,
Supe que me había embarcado en un viaje que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo y los misterios ocultos que se encuentran justo debajo de su superficie. Historia. 6 mansiones de Willowcrest se alzaban en el borde de un pintoresco pueblo. Sus muros cubiertos de hiedra y sus altísimas torres eran testimonio de una época pasada de opulencia y misterio. Durante años, habían sido los residentes de la familia Sinclair, conocidos por su riqueza y enigmática reputación. Ahora, como el único heredero de la finca, me encontré con la abrumadora tarea de clasificar sus tesoros y secretos después de la muerte de mi abuela. El ático, un espacio cavernoso lleno de reliquias olvidadas y recuerdos polvorientos, me atraía con la promesa de descubrir el pasado armado con cajas de cartón, cajas, y un sentido de reverencia por la historia entretejida en cada hilo de los tapices de la mansión. Subí la escalera chirriante que conducía al umbral del ático. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas empolvadas, proyectando haces etéreos sobre las tablas del suelo de madera, mientras examinaba el contenido del ático. Muebles antiguos, cubiertos con sábanas blancas, se erguían como centinelas silenciosos, sus formas oscurecidas por años de abandono, baúles rebosantes de ropa devorada por las polillas y fotografías descoloridas. En las paredes, cada elemento, fragmento de una historia que espera ser contada, en medio de los tesoros olvidados. Mi mirada se posó sobre un baúl de madera desgastado, escondido en un rincón, el baúl que prometía desvelar secretos ocultos durante mucho tiempo entre las paredes de Willowcrest. Con manos temblorosas, levanté la tapa, revelando un tesoro de tesoros, una colección de baratijas de plata, cartas atadas con cinta y una muñeca de porcelana con ojos que parecían seguir todos mis movimientos. La aburrida, delicada y anualmente realista exudaba un aire de antigüedad que sentí en la espalda. Su rostro de porcelana estaba congelado en una expresión serena, sus labios pintados, curvados, en una suave sonrisa que aguardaba la inquietante sensación de que me estaba observando con atención. Vacilé momentáneamente, cautivado por la presencia de la muñeca. Parecía mantener una vigilia silenciosa sobre el ático. Sus ojos vidriosos reflejaban la luz parpadeante de las lámparas de aceite que había traído para disipar las sombras, ignorando la inquietud que carcomía los bordes de mi conciencia. Envolví cuidadosamente la muñeca en un paño suave y la coloqué en la caja designada para recuerdos esa noche, mientras la oscuridad cubría Willowcrest Manor con un manto de silencio. Me retiré a la habitación de invitados, el único espacio habitable en medio de los laberínticos pasillos y habitaciones abandonadas que resonaban con susurros del pasado. El sueño se me escapaba. Mis pensamientos consumidos por los misterios desenterrados en el ático y la muñeca que había capturado mi atención. Fue en plena noche, cuando la luna colgaba baja en el cielo como una moneda de plata, cuando la oí. Unos pasos resonando desde arriba, apagados pero inconfundibles en su cadencia. Los pelos de la nuca se me erizaron de aprensión mientras me sentaba con fuerza martillando en mi pecho. ¿Podría ser el viento, un truco de mi imaginación sobreexcitada? Tal vez, razoné, agarrándome con fuerza a las sábanas en un intento de disipar la creciente inquietud que amenazaba con devorarme. Pero entonces un susurro, un débil murmullo lastimero, pareció atravesar las paredes, trayendo consigo una presencia que me hizo estremecer. Me esforcé por discernir el origen del sonido, con los sentidos en alerta máxima, mientras la atmósfera de la habitación se cargaba de una presencia invisible, en contra de mi mejor juicio. Me levanté de la cama. Las tablas del suelo debajo de mis pies gimieron suavemente, en protesta mientras me aventuraba en el pasillo. La luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras alargadas que danzaban a lo largo de las paredes como espectros en la noche. Los pasos continuaron atrayéndome inexorablemente hacia el ático donde la muñeca yacía acurrucada en medio de tesoros olvidados. Su mirada de porcelana atormentaba mis pensamientos a cada instante. Con manos temblorosas subí la escalera. Una vez más la madera gimiendo bajo mi peso como si reacio a revelar los secretos ocultos en sus antiguas vigas. Al llegar al umbral del ático, un escalofrío me recorrió, una presencia palpable que parecía perdurar en el aire,
como un susurro de aliento en la nuca. Las lámparas de aceite parpadeaban proyectando sombras danzantes a través de la extensión del ático. Al acercarme a la caja donde descansaba la muñeca, su forma envuelta en la suave tela, que mi corazón latía con fuerza. Levanté la tela y descubrí los delicados rasgos de la muñeca iluminados por la luz parpadeante de la lámpara. Sus ojos vidriosos brillaban en la oscuridad, capturando la esencia de una época pasada, llena de misterio y melancolía. «¿Por qué estás aquí?», susurré, aunque sabía que la muñeca no podía responder. Entonces, como si fuera la respuesta a mi pregunta tácita, una voz, un susurro tan tenue como el susurro de las hojas fuera de la mansión, se deslizó a través del ático. «Ayúdame», suplicó su madera frágil y llena de anhelo sobresaltado. Me di la vuelta en busca de la fuente de la súplica etérea. Allí, en medio de las sombras que se aferraban a los rincones del ático, como espectros del pasado, vislumbré una figura, una joven con cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros, sus ojos abiertos con una inocencia que aguanta el dolor grabado en sus características. Emily. El nombre se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Reconocimiento. Amanecer, con una claridad sorprendente. Ella era la hija de un antiguo propietario de la mansión Willowcrest, una figura trágica, cuya vida se había visto truncada por una enfermedad durante su infancia. El espíritu de Emily permanecía en el ático, atado por un anhelo insatisfecho que había trascendido el paso del tiempo. Su presencia, aunque etérea, llevaba un peso de dolor que resonaba por los pasillos de Willowcrest, un lamento por una vida perdida demasiado pronto, y una súplica de consuelo en el abrazo de los vivos, impulsada por la compasión y el sentido del deber. Escuché cómo la fantasmal voz de Emily contaba sus recuerdos, la risa que una vez resonó por los pasillos, los secretos susurrados entre amigos y el dolor de un corazón para siempre inmóvil por el paso de los años. Con cada momento que pasaba, el velo entre los reinos de los vivos y los muertos se hacía más delgado, unido por la empatía y la comprensión. Ofrecí a Emily consuelo en forma de compañía, una promesa de recordarla, de honrar su memoria entre los tapices de Willowcrest Manera, historia almacenada al amanecer sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. El espíritu de Emily se desvaneció en el éter, un susurro de gratitud persistente en la quietud del ático. Me quedé solo en medio de las reliquias del pasado, la muñeca acunada suavemente en mis manos, un recordatorio de la naturaleza fugaz de la vida y el poder perdurable de la compasión para trascender los límites que nos separan de aquellos que vinieron antes. Willow resurgió una vez, un bastión de misterio y melancolía. Ahora fue testigo de una historia de redención, un testimonio de la conexión duradera entre los vivos y los muertos, unidos por hilos de memoria y los ecos de secretos susurrados. Y mientras bajaba del ático dejando atrás las sombras que se aferraban a sus rincones como fantasmas del pasado, me llevé conmigo el conocimiento. A waitress helped a rude customer. She didn't know he was a billionaire CEO, testing her kindness, de que algunos misterios están destinados a ser abrazados, no temidos, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el legado perdurable de aquellos que caminan en las sombras de Willowcrest Manor. Historia 7. En el corazón de una pintoresca ciudad ribereña situada entre colinas onduladas y bosques antiguos, se alzaba un puente con una reputación escalofriante que se susurraba a través de las generaciones como una brisa otoñal. Los lugareños lo conocían simplemente como el Puente Embrujado, un nombre que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a hablar de él después del anochecer. El Puente Embrujado se extendía sobre las tranquilas aguas del río. Sus arcos de piedra erosionados se elevaban con gracia sobre las brumosas corrientes. Durante el día era un pintoresco punto de referencia, adornado con flores silvestres y rodeado de sauces que se mecían suavemente con la brisa. Pero cuando caía la noche y la luna proyectaba su resplandor plateado sobre el agua, el puente adquirió un aspecto diferente, una puerta de entrada a los desconocido, donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se hacía más delgado.
Entre los residentes de la ciudad estaba Emily, una joven con fascinación por lo sobrenatural. Había oído los cuentos del puente embrujado desde niña, historias que se susurraban alrededor de las fogatas y se compartían en voz baja durante las reuniones nocturnas. Sin embargo, Emily albergaba una curiosidad que trascendía el miedo. Ansiaba descubrir la verdad que se escondía tras la leyenda y experimentar de primera mano el misterio de los árboles que acechaban en las sombras. Una noche de luna llena, Emily se encontró de pie al pie del puente embrujado. El aire era fresco y cálido, y llevaba consigo el tenue aroma del agua del río y la tierra húmeda. Miró a su alrededor con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y aprensión. El pueblo yacía en silencio y quietud. Sus calles estaban desiertas, salvo por el parpadeo ocasional de una farola que proyectaba largas sombras sobre los caminos de adoquines, con una respiración profunda. Emily reunió su valor y pisó el puente. Las antiguas piedras resonaban bajo sus pasos. Un ritmo solemne que parecía latir con el latido del río abajo, caminaba lentamente, sus sentidos alerta ante cualquier signo de la presencia sobrenatural. Decían que rondaba este lugar inquietante. Se acercaba la medianoche, una hora mágica, en la que se decía que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se tambaleaba. Emily sintió un cosquilleo en la nuca, un instinto primario que la advertía de las fuerzas invisibles que la esperaban en la oscuridad cuando llegó al punto medio del puente. Emily vaciló el aire. Se volvió notablemente más frío, un escalofrío que se le metió en los huesos, a pesar del calor de su chaqueta. Miró a su alrededor nerviosamente, esperando ver figuras etéreas emergiendo de la niebla que bailaba sobre la superficie del río, y entonces sucedió. Una leve risa resonó en la noche. Un coro de voces juguetonas que parecían emanar de las nieblas arremolinadas debajo. La respiración de Emily se le quedó en la garganta mientras se esforzaba por discernir la fuente del sonido. La risa se hizo más fuerte, más distinta, una sinfonía de risas infantiles que resonaba en los puentes muros de piedra, arte carreras. Emily se acercó a su coche aparcado al borde del puente. Mientras miraba a través de las ventanas empañadas, los vio diminutas huellas de manos delicadas, huellas dejadas por dedos invisibles que bailaban sobre el cristal. Aparecían y desaparecían con cada ráfaga de viento como si los espíritus de los niños estuvieran jugando a un juego travieso que solo ellos podían entender. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily cuando se dio cuenta de que estaba presenciando la manifestación de la leyenda del puente. La risa de los niños continuó mezclándose con el susurro de las hojas en el suave murmullo del río. Debajo dudó, dividida entre la fascinación y el miedo, pero su curiosidad se impuso reuniendo su valor. Emily bajó la ventanilla y extendió la mano tímidamente. El frío del aire nocturno envolvió su mano enviando un cosquilleo por su brazo. Las huellas de las manos permanecieron, su presencia efímera, un testimonio de las fuerzas sobrenaturales que dominaban este reino encantado. «Hola, Emily», gritó suavemente. Su voz temblaba ligeramente. «¿Hay alguien ahí?». El silencio respondió a su pregunta, una profunda quietud que flotaba en el aire como un velo. La risa se desvaneció reemplazada por una calma inquietante que se posó sobre el puente como un manto. Emily retiró su mano, una mezcla de asombro y aprensión corría por sus venas. Justo cuando estaba a punto de retirarse a la seguridad de su coche, una voz de niño. Voz susurró en el viento. «Ven a jugar con nosotros», decía su tono inocente pero teñido de un toque de anhelo. El corazón de Emily dio un salto. Miró a su alrededor, en busca de la fuente de la voz, pero el puente permanecía envuelto en la oscuridad. La voz volvió a acercarse. Esta vez sus palabras resonaban en su mente como un eco de otro reino sin pensarlo. Emily se sintió atraída hacia el borde del puente, donde las olas se arremolinaban en patrones hipnóticos sobre la superficie del río. Miró hacia las profundidades bajo sus sentidos, aumentada por una mezcla de miedo y fascinación. La voz la llamaba, el canto de sirena que tiraba de su alma. «Únete a nosotros». La voz, la palabra, su tono implorante pero gentil, dividida entre el encanto de lo desconocido y la racionalidad que le gritaba que huyera.
Emily vaciló. Conocía las leyendas, las advertencias de aquellos que se habían aventurado demasiado lejos en el embrujado abrazo del puente, solo para ser atrapados por fuerzas más allá de su comprensión, pero mientras estaba al borde de la decisión, un destello de movimiento llamó su atención, un fugaz vistazo de formas etéreas que se lanzaban entre los sauces que bordeaban la orilla del río. Eran figuras translúcidas que brillaban a la luz de la luna como espíritus atrapados entre mundos. En ese momento, Emily tomó su decisión con una respiración profunda. Se alejó del borde del puente y dio la espalda a las voces. Se desvanecieron en la noche, sus lamentos resonaron en su memoria, mientras se retiraba a la seguridad de su coche, mientras se alejaba del puente embrujado. La mente de Emily se llenó de preguntas y emociones. Había presenciado algo inexplicable, algo que desafiaba la explicación racional. Las huellas de manos en las ventanas empañadas, ventanas, las risas de niños invisibles, la voz que le había susurrado todo, eran testimonio del legado embrujado del puente desde esa noche en adelante. Emily llevaba consigo el recuerdo del puente embrujado, un lugar donde el velo entre mundos se hacía más delgado, donde los espíritus del pasado permanecían en juguetón. Eterno sabía que había vislumbrado un reino más allá de la comprensión mortal, un reino de misterio y maravilla, que atormentaría para siempre sus sueños y alimentaría su curiosidad insaciable por la historia sobrenatural. 8. La ciudad de Ashwood, enclavada en un tranquilo valle, rodeado de colinas onduladas, su encanto acentuado por pintorescas cabañas y una calle principal llena de tiendas que desprendían un encanto nostálgico. Pero más allá de las afueras de la ciudad, se extendía un tramo de vías de tren abandonadas, que serpenteaban a través de densos bosques y campos cubiertos de maleza, una reliquia de una era pasada, cuando el ferrocarril había sido el alma de la comunidad. Entre los lugareños, se susurraban historias de un tren fantasma que habían persistido durante generaciones cada pocos años, especialmente en noches de luna llena cuando el aire estaba cargado de niebla. Surgían informes de una locomotora fantasmal que resoplaba a lo largo de las viejas vías oxidadas. Los testigos afirman haber oído el lúgubre sonido de un silbato y el rítmico traqueteo de las ruedas sobre los raíles, a pesar de que las vías habían caído en desuso décadas atrás. Como recién llegado a Ashwood, estos cuentos me intrigaron profundamente. Siempre me habían atraído los misterios que desafiaban la explicación racional, y la leyenda del tren fantasma parecía invitarme a entrar en el reino de lo desconocido. Decidida a descubrir la verdad tras los avistamientos fantasmales, me dispuse a explorar las vías abandonadas y desentrañar los secretos que guardaban en una fresca tarde de otoño, cuando el sol poniente pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa. Me aventuré más allá de las afueras de Ashwood. La vía férrea se extendía ante mí como una cinta de historia olvidada, desapareciendo en el horizonte donde se perdían en densos bosques. El aire era fresco, y aún llevaba consigo una sensación de anticipación que aceleró mi pulso siguiendo el sendero cubierto de maleza junto a las vías. Caminé más adentro del corazón del ferrocarril abandonado. Los árboles susurraban secretos antiguos, mientras sus ramas se balanceaban con la brisa proyectando sombras alargadas que danzaban sobre los carriles. Crujían las hojas bajo mis botas, un recordatorio del avance implacable de la naturaleza, recuperando lo que había quedado en descomposición. Mientras el crepúsculo se adentraba en la noche, me encontré de pie en un cruce donde las vías se curvaban suavemente, alrededor de una colina cubierta de musgo, según la tradición local. Este era un punto caliente para avistamientos del tren fantasma, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos se decía que se hacía más delgado bajo el manto de la oscuridad. Me acomodé en un banco de madera desgastado junto a las vías, mis sentidos en sintonía con cualquier signo de movimiento o sonido. La luna se elevó como una pálida centinela en el cielo estrellado, proyectando un brillo etéreo sobre el paisaje. El tiempo pareció ralentizarse hasta convertirse en un lento arrastrarse, como si la esencia misma de la noche contuviera la respiración en anticipación. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba en silencio. Mis ojos escudriñaban las vías,
y el bosque circundante en busca de cualquier indicio de la locomotora espectral. La noche permanecía inquietantemente tranquila, rota solo por el ocasional susurro de las hojas o el lejano ulular de un búho. La duda comenzó a colarse en mi mente. Había sido un tonto al creer en los cuentos silvanados por generaciones pasadas, justo cuando comenzaba a considerar la idea de volver a la ciudad con las manos vacías. Un sonido distante resonó en la quietud de la noche, un silbido bajo y triste que me dio un escalofrío. El corazón se me aceleró mientras me esforzaba por escuchar, sin atreverme a creer lo que había oído. Entonces, como un susurro llevado por el viento, llegó el traqueteo rítmico de las ruedas sobre los rieles. Comenzó como un murmullo débil, que se hizo cada vez más fuerte, como si se acercara con cada momento que pasaba. Se me puso la piel de gallina mientras observaba, paralizado, la niebla, arremolinándose alrededor de las vías, como si el paso del tren fantasma la agitara, y allí estaba un tenue resplandor que apareció en la distancia y se hizo cada vez más brillante a medida que se acercaba a la curva de las vías. El contorno de una locomotora se materializó en la oscuridad, su forma etérea e indistinta, pero innegablemente presente. La luz de la luna brillaba en su superficie espectral, proyectando un halo alrededor de su figura fantasmal. Contuve la respiración cuando el tren fantasma emergió completamente a la vista, sus ruedas girando hipnóticamente, el vapor saliendo de su chimenea en volutas tenues que se mezclaban con la niebla. La locomotora parecía deslizarse sin esfuerzo por las vías desafiando las leyes de la física, mientras atravesaba el ferrocarril abandonado con otra gracia mundana. El silbato sonó de nuevo un grito lúgubre, que atravesó la noche con un anhelo que resonó en el valle. Sentí una mezcla de asombro y temor, preguntándome por la naturaleza de esta aparición que había capturado la imaginación de tantos a lo largo de los años. ¿Era un truco de la luz? ¿Una alucinación colectiva nacida de historias transmitidas de generación en generación? ¿O era algo más allá del reino de la comprensión humana? A medida que el tren fantasma se acercaba, vislumbré a través de su ventana semitransparente filas de asientos vacíos, su tapicería descolorida y desgastada por el tiempo. El aire a mi alrededor se hizo más frío, cargado de una energía palpable que me pinchaba la piel. No me atreví a moverme, paralizado por la surrealista visión que se desplegaba ante mí, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el tren fantasma comenzó a desvanecerse su forma luminosa. Brillaba como un espejismo disipándose lentamente en la noche, hasta que solo quedó el eco de su silbato y el clac desvanecido de las ruedas. El silencio descendió sobre las vías del tren una vez más, solo interrumpido por el suave susurro de las hojas en la brisa. Permanecí clavado en el sitio, con el corazón acelerado por una mezcla de euforia e incredulidad, preguntándome si realmente había presenciado el tren fantasma o si mis sentidos me habían engañado en el abrazo de la noche. La respuesta se me escapaba, escurriéndose entre mis dedos como las volutas de vapor que habían engañado a la locomotora mientras el amanecer pintaba el cielo en tonos rosados y dorados. Regresé a Ashwood con un nuevo respeto por los misterios que se mantenían en los límites de la percepción. La leyenda del tren fantasma no había sido desacreditada esa noche. Se había entretejido más profundamente en el tejido de mi comprensión, un testimonio del poder perdurable del folclore y de las fuerzas enigmáticas que dan forma a nuestro mundo. Y aunque sabía que algunos desestimarían mi relato como imaginación fantasiosa o ilusión, niebla persistente, no eran solo los imponentes árboles o los sinuosos senderos los que susurraban secretos ancestrales. Era el inquietante misterio que se había apoderado de nuestra comunidad durante meses. Varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. Sus desapariciones dejaron un rastro de preguntas sin respuesta y miedos. Susurrados. La primera vez que oí hablar de las misteriosas desapariciones fue durante una reunión nocturna en el restaurante local. El aire se sentía el aroma del café y la conversación mientras la gente del pueblo se apiñaba. Sus voces se silenciaban mientras intercambiaban rumores y teorías. Dicen que salió a hacer senderismo y nunca regresó. La señora Jenkins murmuró con las manos ligeramente temblorosas, mientras agarraba su taza de té humeante.
Dejó su mochila junto al sendero, todo perfectamente ordenado, como si simplemente se hubiera desvanecido sus palabras. Me hicieron estremecer. Espina dorsal. Las desapariciones parecían surrealistas, como algo sacado de un cuento de Fogata que se cuenta para asustar a los niños y que obedezcan. Pero la mirada atormentada de la señora Jenkins me dijo que esto no era una mera historia, sino una cruda realidad que había proyectado una sombra sobre nuestra ciudad, antes tranquila. Durante las semanas siguientes, llegaron más informes. Una joven pareja que había salido de acampada un fin de semana y nunca regresó. Encontraron su tienda de campaña intacta, con la comida cuidadosamente guardada. Un anciano que se había adentrado en el bosque para buscar setas, su cesta dejada intacta junto al sendero. Cada desaparición llevaba las mismas extrañas huellas personales abandonadas, como si sus dueños simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Las autoridades estaban desconcertadas. Sus esfuerzos de búsqueda no arrojaban pistas ni indicios que explicaran el inquietante fenómeno, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Decidí profundizar en el misterio armado con un cuaderno, una cámara y la determinación de descubrir la verdad. Me aventuré en el bosque que se había convertido en el epicentro del miedo y la especulación. El bosque me dio la bienvenida con un coro de hojas susurrantes y el canto lejano de un pájaro solitario. Rayos de sol se filtraban a través del dosel superior, proyectando patrones moteados en el suelo del bosque. El aire era fresco y fragante con el aroma del pino y la tierra húmeda, un marcado contraste con las historias de miedo que se habían entretejido en el tejido de la conciencia colectiva de nuestra ciudad. Seguí los caminos trillados que se adentraban en el corazón de la naturaleza salvaje, mis sentidos, alerta a cada chasquido de una ramita o al susurro de la maleza. El bosque parecía contener la respiración, como si esperara revelar sus secretos a un alma intrépida, dispuesta a escuchar mientras caminaba. Llegué a un claro bañado por la dorada luz del sol, un oasis de serenidad en medio de los imponentes árboles. Fue aquí donde me topé con los restos de un campamento improvisado, una mochila desgastada apoyada contra un tronco caído y un mapa abierto como si su dueño lo hubiera estado estudiando momentos antes de su repentina desaparición. Mi corazón se aceleró mientras observaba la escena. Mi mente se aceleraba con posibilidades. ¿Era esta la visión de una de las desapariciones? ¿Había corrido la misma suerte inexplicable que aquellos que desaparecieron antes que ellos? Impulsado por una mezcla de pavor y determinación, comencé a documentar la escena con mi cámara, capturando cada detalle con la esperanza de descubrir una pista que había eludido tanto a las autoridades como a los lugareños. La mochila contenía lo esencial: una botella de agua, una linterna, un cuaderno lleno de notas garabateadas apresuradamente, notas que detallaban el viaje del propietario a la naturaleza salvaje mientras revisaba el contenido. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las notas hablaban de emoción y expectación por una búsqueda para descubrir tesoros ocultos y territorios inexplorados, pero a medida que avanzaban las entradas, se produjo un sutil cambio, una creciente sensación de inquietud por ser observado por ojos invisibles que acechaban más allá del límite del bosque. Miré a mi alrededor, medio esperando ver sombras moviéndose entre los árboles, pero el bosque permanecía quieto y silencioso, como conteniendo la respiración en anticipación. Seguí mis pasos, resonando en la tranquila soledad del bosque. Las horas pasaron mientras exploraba más y más profundamente en el desierto, siguiendo el tenue rastro de exploradores anteriores que se habían aventurado en lo desconocido. El sol se hundió más en el horizonte, proyectando largas sombras que se extendían como dedos a través del suelo del bosque suelo. Un escalofrío se asentó en el aire, un presagio del anochecer que se acercaba, y justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, me topé con otro descubrimiento inquietante: una tienda de campaña montada bajo un dosel de árboles centenarios, su tela ondeando suavemente en la brisa de la tarde. Mi corazón dio un salto cuando me acerqué, mis sentidos en alerta máxima ante cualquier signo de vida dentro de sus confines. La tienda no tenía nada de especial en apariencia: un tono de verde indescriptible, su cremallera parcialmente abierta,
para revelar un interior oscuro iluminado por el suave resplandor de una linterna. A pilas dudé con la mano sobre la solapa, mientras debatía si entrar e investigar más a fondo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un sonido rompió el silencio. Un leve susurro desde algún lugar más allá de la tienda de campaña se me cortó la respiración, mientras escuchaba atentamente mis sentidos. Se esforzaban por localizar fuente del ruido. Pasos suaves y cautelosos como un depredador acechando a su presa, se acercaron resonando en la quietud del bosque con una claridad inquietante. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no estaba solo, que alguien o algo estaba observando, esperando en las sombras justo más allá del velo de la oscuridad. La adrenalina corrió por mis venas cuando salí corriendo de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las ramas me azotaban en la cara, mientras corría a toda velocidad por la maleza. Mi mente se aceleraba con miedo y confusión. Las pisadas me perseguían cada vez más fuerte con cada latido del corazón. No me atrevía a mirar atrás, impulsado por el instinto de huir de cualquier presencia invisible que acechara en las profundidades del bosque. Mi respiración era entrecortada. Mis piernas ardían de esfuerzo mientras tropezaba con raíces y ramas caídas en mi carrera loca por seguridad. Y de repente, como habían empezado, cesaron los pasos. El silencio descendió una vez más, roto solo por el sonido de mi propia respiración entrecortada y el murmullo lejano del viento a través de las hojas. Me desplomé contra un árbol, el pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento que había encontrado en aquellos bosques oscuros. Era un espíritu persistente, una fuerza malévola que se aprovechaba de los viajeros desprevenidos, o era algo mucho más siniestro, una criatura de la noche que desafiaba toda explicación racional. Agotado y conmocionado, finalmente regresé a la ciudad bajo el manto del anochecer. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo tenue sobre las calles y tejados familiares. No me atrevía a hablar de mi experiencia angustiosa con nadie, sabiendo que la verdad de lo que se ocultaba en el bosque era un misterio que desafiaba explicación. Las desapariciones continuaron atormentando a nuestro pueblo, sus preguntas sin respuesta. Un testimonio de la frágil frontera entre la seguridad y lo desconocido, y mientras yacía despierto en la cama esa noche, los ecos de pasos y el susurro de las hojas resonaban en mi mente, un escalofriante recordatorio de los misterios que acechaban más allá del límite de nuestra comprensión. Historia 10, enclavado en las afueras del pueblo donde el ajetreo de la vida cotidiana daba paso a la tranquilidad. Susurros de la naturaleza, yacía un modesto estanque conocido simplemente como Aguas Susurrantes. La leyenda susurraba por el pueblo que este estanque tenía un poder peculiar, un poder que se manifestaba en los reflejos inquietantes de aquellos que se atrevían a mirar su superficie. La historia hablaba de reflejos distorsionados, imágenes retorcidas que revelaban no el presente, sino un atisbo del futuro, un atisbo de cómo uno aparecería momentos antes de su inevitable desaparición. Muchos lo tacharon de superstición, los fantasiosos cuentos de una comunidad imaginativa, pero para aquellos que se atrevieron a mirar en las profundidades de las aguas susurrantes, la verdad yacía envuelta en una inquietante incertidumbre. Entre los aldeanos había una joven llamada Elisa, un alma enérgica con una curiosidad que a menudo la llevaba a los límites de la sabiduría convencional. Su abuela Ágata, una mujer sabia, mujer venerada por su conocimiento del folclore y las antiguas tradiciones, a menudo la había deleitado con cuentos de aguas susurrantes. No es un lugar con el que se pueda jugar, Elisa Ágata advirtió una noche, su voz teñida con el peso de la sabiduría ancestral. El estanque muestra no solo reflejos, sino ecos del propio destino. Lo que ves puede no ser fácil de soportar, pero Elisa, testaruda e imperturbable por las advertencias de los ancianos, se sintió atraída por los misterios que se arremolinaban como niebla sobre las aguas susurrantes. Fue en una cruda tarde de otoño, cuando los rayos de sol pintaban el paisaje en tonos dorados y carmesí, cuando se aventuró a las tranquilas orillas del estanque. El agua estaba quieta como el cristal reflejando el cielo azul y las nubes tenues en lo alto.
Elisa se arrodilló junto al borde, su corazón alborotado con una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Vería su futuro reflejado en ella? Un vistazo a lo desconocido que le esperaba reuniendo su valor. Se inclinó hacia adelante mirando en la superficie del espejo. Al principio no había nada más que su propio reflejo. Una imagen familiar de pecho despeinado, cabello castaño y ojos curiosos y grandes. Pero mientras miraba más profundamente, el agua comenzó a ondularse, distorsionando el reflejo ante sus ojos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa cuando la imagen distorsionada tomó forma. Una visión de sí misma, pero no como era ahora. Sus rasgos estaban marcados por el cansancio, con líneas grabadas en su rostro como ríos tallados por el tiempo. Sus ojos, normalmente brillantes de curiosidad, ahora tenían una sombra de resignación, como si llevara el peso de una carga pesada. Asustada pero hipnotizada, Elisa retrocedió, su pulso acelerado por una oleada de adrenalina. ¿Había vislumbrado realmente su futuro momentos antes de que la muerte se la llevara? La inquietante imagen permaneció en su mente, apartando a Paul de sus pensamientos. Mientras regresaba a casa, los días se convirtieron en semanas. Pero la visión de las aguas susurrantes perseguía los sueños de Elisa. Luchó con las implicaciones de lo que había visto. ¿Era una advertencia? ¿Un atisbo del destino que le esperaba? ¿O simplemente un truco de la luz y el agua? Las advertencias de su abuela resonaban en sus oídos, instándola a tener precaución y respeto por los misterios que se encuentran más allá de la comprensión mortal. Decidida a desentrañar la verdad, Elisa buscó consuelo en compañía de su amigo más cercano, Thomas, un compañero firme cuya mente racional a menudo templaba su naturaleza impulsiva. Juntos profundizaron en los anales de la tradición local, en busca de respuestas en medio de los susurros del pasado. Se dice que las aguas susurrantes contienen los ecos de los destinos entrelazados, reflexionó Thomas una noche mientras estudiaba manuscritos polvorientos en la biblioteca del pueblo. Pero queda por ver si predicen el futuro o reflejan nuestros miedos. La búsqueda los llevó a un anciano sage llamado Elias, un ermitaño del que se rumoreaba que poseía conocimientos de las fuerzas sobrenaturales que gobernaban las aguas susurrantes. Con inquietud y una chispa de esperanza, Elisa y Thomas buscaron una audiencia con Elías, cuyo rostro curtido soportaba el peso de los años pasados en la contemplación de los misterios de la vida. Elías los recibió en su humilde morada enclavada entre antiguos tomos y artefactos que hablaban de una vida dedicada a desentrañar los enigmas del universo. Sus ojos agudos y penetrantes estudiaron una luz con una mirada conocedora, mientras ella relataba su experiencia en las aguas susurrantes. ¿Has vislumbrado el velo del destino, niño? Elías entonó su voz, un susurro llevado por el viento. El estanque refleja no solo la forma física, sino la esencia del propio viaje, la culminación de las elecciones tomadas y los caminos recorridos. El corazón de Elisa latía con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué significa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Significa que lo que viste era un futuro potencial, explicó Elías sus palabras. Esperaron con solemnidad un futuro moldeado por las corrientes del tiempo y las elecciones que nos guían a lo largo de su curso. El reflejo que presenciaste no está escrito en piedra, sino que es un atisbo de lo que puede suceder si los hilos del destino permanecen sin cambios. Thomas intercambió una mirada significativa con Elisa. Su expresión reflejaba la incertidumbre de ella. ¿Puede cambiarse?, preguntó con voz teñida de esperanza. Elías asintió con la cabeza. El destino no es una cadena, sino un tapiz tejido con los hilos de la libre voluntad y las fuerzas invisibles que nos unen a todos. El futuro reflejado, y las aguas, puede verse influido por las decisiones que tomamos, los caminos que elegimos seguir, armados con un nuevo entendimiento y un sentido de propósito. Elisa y Thomas regresaron a aguas susurrantes, una vez más. Se pararon uno al lado del otro contemplando la quietud de la superficie del estanque, donde los reflejos danzaban como fantasmas a la luz de la luna. Elisa cerró los ojos invocando el valor desde lo más profundo de su alma. Imaginó un futuro forjado por la esperanza y la determinación, un futuro en el que las sombras de la incertidumbre
dieran paso a la luz de la posibilidad. Al abrir los ojos, el reflejo en el agua susurrante se transformó en una visión de sí misma, bañada en un resplandor radiante. Sus ojos, antes nublados por la duda, ahora brillaban con determinación y resiliencia. Las líneas de cansancio se suavizaron y fueron reemplazadas por los suaves contornos de una vida llena de propósito y satisfacción junto a ella. Thomas sonrió su presencia, un testimonio del inquebrantable vínculo de amistad que los había guiado a través del laberinto de incertidumbre. Juntos abrazaron la promesa del mañana. Sus reflejos se fusionaron en una visión singular de esperanza y posibilidad. Las aguas susurrantes seguían siendo un lugar de misterio y maravilla, sus secretos ocultos en las profundidades de su tranquila superficie para Eliza y Thomas. Sin embargo, se habían convertido más en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el potencial ilimitado de las elecciones que dan forma a sus destinos mientras se alejaban del borde del estanque de la mano. Los ecos de sus pasos se mezclaban con los susurros del viento, llevando consigo la promesa de un futuro forjado por el coraje, la fe y el poder perdurable de creencia en las fuerzas invisibles que dan forma a sus vidas.